¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. A partir de este momento, la realidad ampliada. Lo que otros cada vez te muestran menos, lo que otros cada vez te ocultan más. Aquí te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos, para que vos te enteres, clarifiques la información y estés actualizado de todos los temas que no te cuentan. Y realmente hoy tenemos varios temas, obviamente que seguimos con el tema Brasil, pero tenemos varios temas de la actualidad de Argentina que seguramente no te lo van a mostrar en ningún otro canal. Y la verdad que uno reflexiona, quisiera todos los días ver tal vez con una mirada más optimista, pero cada día que pasa este gobierno choca con conflicto de intereses en forma permanente. Este gobierno que prometió en la campaña, cuando asumió, que venía a hacer algo totalmente diferente, que venía a transparentar todo, que no venía a repetir errores del pasado, cada día que pasa vemos cómo explota un nuevo acto de corrupción, cómo el gobierno avanza sobre la justicia de una forma realmente ya descarada, vergonzosa. Como vamos a ver hoy, vamos a dedicarle muchos minutos nuevamente al tema del correo gay y la nueva avanzada del gobierno, desplazando al fiscal Sony porque le molesta al presidente que lo investiguen a él y a su familia. Porque el presidente desearía que el tema del correo, como otros temas, desaparezcan de la faz de la tierra. Y lo logran, ¿eh? Lo logran con algunos jueces amigos, con algunos fiscales que se hacen los distraídos, y que estos temas que están saltando, ya ni siquiera como conflicto de intereses, tapan. Hoy nos venimos a enterar que el secretario de Finanzas de la Nación, el secretario de Finanzas del complicado ministro de Finanzas, Luis Caputo, está muy complicado. Ya uno no sabe si llamarlo conflicto de intereses o acto de corrupción, lisa y llana. Hoy nos enteramos que esta persona que están viendo en imagen, secretario de Finanzas, Santiago Bausili, secretario de Finanzas de este gobierno, que trabajaba para el Deutsche Bank, está cobrando bonos del banco donde trabajaba. Sí, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión, y su escolta durante la exposición en el Congreso, percibió un bono del Deutsche Bank en 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público. Se trata de un incentivo diferido del Banco Internacional en el que trabajó hasta un mes antes de ingresar al gobierno y que asciende a 100.000 euros. 100.000 euros cobra el secretario de Finanzas del banco que lo tenía como empleado. ¿Y sabe qué? Llamativamente, es el banco con el que más se reunió siendo secretario de Finanzas. En 4 oportunidades se reunió el secretario de Finanzas con autoridades de Deutsche Bank. Es una vergüenza. Es similar, pero con un monto mucho más escandaloso, porque estamos hablando de 100.000 euros, de lo que pasó con Echevere, que cobró un bono de la rural un mes antes, pero es similar. Es otro escándalo del gobierno, que el gobierno no puede ocultar ya los escándalos cotidianos que después tapan. Porque yo me pregunto, ¿hay algún juez, hay algún fiscal, ahora me lo va a decir Darío Villarroel, que está investigando al ex subsecretario general de la Presidencia que tenía una cuenta escondida en Andorra? Una cuenta escondida en Andorra. Cuando han estado buscando cuentas
han estado con las topadoras, excavando la Patagonia, fiscales amigos de este gobierno, buscando cuentas, bodegas, mausoleos, lo que sea del gobierno anterior. Y le explotan las offshore de este gobierno, las cuentas en Andorra de este gobierno, los conflictos de intereses de este gobierno. ¿Y qué hacen los jueces y los fiscales que dicen querer investigar? Es una vergüenza. Realmente es un escándalo. Y esto lo está diciendo el diario La Nación, ¿eh? Ni siquiera lo descubrimos nosotros. Lo está diciendo el diario La Nación. Ponelo, por favor, nuevamente, Nico. La Nación hoy descubre este escándalo. El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión y escolta, cobró 100.000 euros. Según detallaron las fuentes oficiales, los incentivos diferidos que continuarán durante este año, es decir, sigue cobrando del Deutsche Bank. Sigue cobrando del Deutsche Bank 2,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Más 13.025 acciones del Deutsche. Un papel que actualmente, por ofrecer una referencia, está a $13,80 en la bolsa de New York. Funcionario, secretario de Finanzas. Supuestamente lo tiene que controlar al Deutsche Bank. En 4 oportunidades se reunió, reitero. No es un conflicto de intereses, es un conflictazo de intereses. ¿Qué dirá la señora Laura Alonso, la titular de Oficina de Anticorrupción, que anda apretando jueces desesperadamente para que citen a indagatoria a la expresidenta? ¿Qué dirá sobre los conflictos de intereses que le explotan todos los días en la mano al gobierno? Eso sí, dicen ser los más transparentes, los que vinieron a poner las cosas en su lugar. Fernando Alonso, ¿y cómo se entiende esto? Tienen un valor hoy de $14 en la bolsa de Wall Street, así que son $182.000 más. $123.000 del bono, el equivalente a 100.000 euros, $182.000 por las acciones, más de $300.000 se lleva del Deutsche como bono. Equivale a 2,8% de las comisiones que cobró este banco por la colocación de bonos. A lo largo de 2016 y 2017 se llevó en comisiones $10.900.000. ¿Pero cómo? ¿El Deutsche Bank cobró comisiones del gobierno? Cobró, por supuesto, por la colocación de bonos. Colocó en 4 oportunidades, en enero y julio del 2016, en enero del 2017 y en este enero también. Así que en 4 oportunidades colocó bonos y por esas gestiones cobró $10.900.000. Así que uno puede tener una referencia, ¿no? Cobró 10 millones, pagó $300.000 en un bono que corresponde, está bien, ellos dicen, a la gestión como empleado del banco. Pero no importa, ahora, no importa, porque es el mismo caso que Echeverre. Pero además no cumple con la ley de ética pública. Bueno, obliga es lo mismo que pasó con Echeverre. Exactamente lo mismo. No, porque aparte, justamente, a ver, está bien eso que decís. ¿Dónde está la ética pública de un funcionario que hasta hace un mes antes de asumir como secretario de Finanzas trabajaba en el Deutsche Bank y hoy sigue cobrando del Deutsche Bank? Porque realmente uno puede pensar que entonces sigue laburando para el Deutsche Bank. La explicación es que cada vez que tiene que tratar algún tema del banco, lo delega en el secretario legal y técnico del ministerio. Sí, Carlos yo tengo Loturco. una tía en el campo. Recomendación de Laura Alonso. Exacto, como dice para no comprometerse. Claro, recomendación de la señora Laura Alonso. Cuando ustedes tengan algún conflicto de intereses, que firme el de arriba o el de abajo. Pero es una vergüenza que un funcionario de estas características esté en un gobierno. Claro, va a decir mañana alguno, es la Champions League, son funcionarios. Todavía no pudieron explicar la offshore. Todavía porque el ministro mintió, rectificó, que lo tendrá que investigar algún juez, rectificó la información. Rectificó información de su declaración jurada. Algo que, no sé, uno no entiende todavía, tendrá que explicar también esto la señora Laura Alonso, cómo le permitió rectificar información al ministro de Finanzas. Es un escándalo. Y esto judicialmente, Darío, ¿qué podría imputársele? ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía no hay ninguna denuncia, pero, a ver, los funcionarios de este gobierno tienen un problema.
están de los dos lados del mostrador al mismo tiempo, en todas las áreas. Y ellos creen que no es delito, y es delito. No es el tema del conflicto de intereses. Es un delito penal que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Y la bendición papal que da Laura Alonso, es decir, háganlo, no pasa nada. Lo que hace Laura Alonso es hacerlo así, así no te imputan ningún delito. Exacto. Pero hacerlo así es algo delictual, porque es evadir de acuerdo a lo que la ley de ética pública, en este caso, dice. Me parece, en el caso del Caputo... Bueno, en el caso de Echeverre no tuvo otro remedio, Laura Alonso, que decirle, mire, está faltando la ley de ética pública, tiene que devolver. Acá yo creo que tiene que hacer lo mismo. Claro, ¿sabes qué? Me parece que lo de Echeverre es porque es poquito. Son 500.000 pesos. No, además, cuando es más, ya parece que no quiere que lo devuelva. Es la misma situación. En este caso, Gato tendría que vender las acciones. Claro, además sería el caso de Aranguren, que lo obligaron a vender las acciones de Shell. Bueno, en este caso tiene que vender las acciones. Bueno, pero digo, a ver, estos son los casos que van saltando, que reitero, hoy saca el Diario de la Nación. ¿Cuántos casos más habrá en el gobierno de Macri que uno no se entera? Están saltando todos los días. Las cuentas offshore, las cuentas en Andorra, las cuentas que siguen cobrando de donde antes eran empleados. Lo que el otro día comentábamos, el titular de la UIF que trabajaba también en un banco, bueno, ¿no? Ese banco es el que más comisiones cobró por colocación de bonos. El funcionario trabajaba en el ACBC, bueno, ese banco cobró 11.8 millones de dólares por colocar bonos a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no? 2016, 2017 y lo que va de 2018. Fernando, tampoco nos olvidemos cuánto cobraron tanto el Deutsche Bank como el HSBC por el asunto de los fondos buitres. ¿Te acordás que ahí también, también engancharon un montón de dinero por comisiones? ¿Te acordás? Estas comisiones representan todo, ¿eh? Ah, está incluido eso, porque ahí hay una fortuna lo que hicieron. Me parece que el problema es que esta gente que está en el gobierno, todos tuvieron contactos con empresas del mundo privado, bancos, empresas de energía, y ahora están en el gobierno, pero no se desprendieron de aquellas relaciones. Y las relaciones le han quedado, y les hacen favores. Y los favores, Gato, son delitos. Claro, este es el tema, ¿cómo devolver las acciones? Pero además llama la atención, en 4 oportunidades ya se reunió el secretario de Finanzas con las autoridades del Deutsche Bank para el cual trabajaba. A ver, muchachos, es muy evidente, son muy obvios. Y lo hacen en blanco, entonces vos decís, como lo hacen en blanco, obviamente está claro, no, está la prueba. Lo hacen en blanco porque otros, por ahí lo hacían en negro y recibían un favor o algo de alguien que lo ayudaba. Pero en este caso, obviamente, lo hacen en blanco. Si ves, acá están los papeles, los tenemos. Bueno, eso es un delito aquí en la Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema que ha explotado. Usted sabe que el año pasado ya Carrió está desatada. Carrió es otro problema que tiene el gobierno. Porque la verdad que ya no pueden decir, no, bueno, Carrió dice estas cosas, pero después se reúne con Mauricio. Las imputaciones que ha hecho Carrió el sábado a la noche en la mesa de la señora Mirta Legrand son gravísimas. No solamente las imputaciones contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino contra el gobierno. Disparó de nuevamente contra Lorenzetti. Ahora dice que el presidente de la Corte está en el entramado de servicios de espionaje. Carrió, que mañana va a pedir la ampliación al juicio político del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, uno de los motivos por los cuales le va a pedir el juicio político son por la filtración de las escuchas ilegales a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en eso hay que destacar la actitud de Carrió, porque ha sido una de las pocas dirigentes que, siendo integrante del oficialismo fuerte como es, ha salido a decir, sea Cristina Parrilli, esto es un acto ilegal. Y va a ampliar el pedido de juicio político contra Lorenzetti por esa causa. Pero además lo ha dejado muy mal parado al presidente de la Corte, también al presidente Macri. Porque en una de las cosas que dijo, ahí está el tuit donde anunció, el martes presentaré ampliación de la denuncia al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que, atención, hay que ver también aquí, presidente de la Comisión de Juicio Político, de la cual Carrió es vocal, es un integrante de Cambiemos, es del PRO.
Ahora, esta comisión tiene entre sus miembros a figuras destacadas del Frente para la Victoria. Está el diputado nacional Máximo Kirchner, está el diputado Rodolfo Tailade, habitual denunciante de muchos actos de este gobierno, está el diputado Doñate, está la diputada Gabriela Cerruti, está el diputado Darío Martínez, que son habitualmente los que llevan muchas denuncias contra este gobierno. Llamativamente, el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana se ha expedido sobre el pedido de juicio político a Ricardo Lorenzetti. Pero reitero esto, es grave las imputaciones y el nivel de imputaciones ya de Elisa Carrió a integrantes de este gobierno. Y al gobierno. Fíjese que en un momento dijo Lorenzetti en Rafaela, la ciudad natal de Lorenzetti, domina todo. Y domina el ANSES y el PAMI, donde ubicó su gente. Seguramente, dijo al pasar, seguramente con el acuerdo de Mauricio. Gravísimo. ¿Qué está denunciando Carrió? ¿Que hubo acuerdos entre el presidente de la Corte y el presidente Mauricio Macri para colocar personal en la ANSES, personal ligado a Lorenzetti, en la ANSES y en el PAMI de Rafaela? ¿Formó parte de eso, de acuerdos entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es gravísimo lo que denuncia la diputada Elisa Carrió, que dicho sea de paso le volvió a pegar, lo sigue destruyendo y desgastando al ministro de Justicia, Germán Garabano. Dijo, no le tengo ningún respeto. Pero vamos a las acusaciones lanzadas por Elisa Carrió durante el fin de semana. Yo me enteré de esto porque no miro, lo llamo específicamente a Julio Contegrán porque no sabía ni dónde estaba la causa. Y le digo, esta es una operación de inteligencia con tales características. Y la verdad es que empieza por una chica que parece desmadrada, pero esto termina en Olivos, porque ella dijo esto termina en Olivos. En consecuencia, le digo, vos estás preocupado como yo, es una persona a la que yo consulto, porque como no le tengo ningún respeto a Garabano, en realidad cuando tengo que hablar alguna cosa seria del poder y de la parte jurídica, hablo con él. Así que estoy dando testimonio histórico. Yo me di cuenta claramente, por haber vivido los 90, que se trata del inicio, primero chabacano, pero de una guerra sucia entre poderes, que no tiene como eje la CIDE, sino que tiene como eje el presidente de la Corte, que es Lorenzetti. Voy a ponerlo con nombre y apellido. Lorenzetti se siente acorralado, primero porque fue presionando, extorsionando para que yo retire el juicio político, hasta que a fin de año yo le dije que no. Hace 2 años yo le dije al presidente de la República, mirá, Santos lo llevó de regalo, pero este hombre es siniestro, solo quiere ser presidente. Y ahí empieza la embestida, si ustedes leen Van der Kooi, es clarísimo Van der Kooi, porque Van der Kooi habla con el presidente de la Corte, ¿no? Entonces yo tengo que salir a desmentir a Van der Kooi, no tengo ganas, pues ya me peleé muchas veces, no tengo más ganas de pelear. ¿Qué dice? Todos contra mí, es el artículo. El artículo editorial, antes de que esto suceda, todos contra mí, que es Lorenzetti contra todos los poderes del Estado, porque todos los persiguen, porque el Ejecutivo lo persigue, porque él está peleando la presidencia de la Corte y está peleando no ser destituido por juicio político. Va a ser destituido por juicio político. Porque mi pelea con Lorenzetti fue ese miércoles. Ese miércoles yo pidiendo el informe por las escuchas de Cristina, que él las hace sacar, porque el hijo las pone en los medios, y mi pelea por lo de Ballesteros y Fara, liberando a Cristóbal, y entonces yo pidiéndole la investigación. En ese momento, él cree, porque él tiene una visión conspirativa, cree que todos estamos contra Lorenzetti. No es así. Lo que sí está claro es que Lorenzetti, para el 90% de la clase política, es un personaje siniestro de la política argentina, que quiere ser presidente a cualquier precio, a toda costa. Y de hecho, si uno va a Rafaela, escúchenme por favor, la gente de Rafaela salga, no tenga miedo, controlan Rafaela como un feudo mafioso, a tal punto que negoció, eso sí lo negoció creo que con Mauricio, el ANSES y la FIP.
cosa de tener cubiertos sus negocios. ¿Por qué los demás no hablan con la claridad que hablo yo? Porque tienen miedo a un fallo en contra de Lorenzetti. Pero yo estoy segura que los otros 4 jueces de la Corte lo van a sacar de la presidencia a fin de año y seguramente el Congreso le va a hacer el mejor juicio político de la historia. Bueno, a ver, durísimo las acusaciones de Carrió, hay mucho para desmenuzar. Primero que lo que dice Carrió es verdad. Está en problemas Lorenzetti para ser reelecto como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque por primera vez se encuentra con muchos cuestionamientos internos. Es decir, que peligra la reelección de Lorenzetti. Porque le han salido otros protagonistas. Porque está Horacio Rosati, porque está el otro juez, Darío, que asumió con Rosati, que es Rosenkrantz, que también quiere ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rosenkrantz tendría incluso, escuche esto hoy, 9 de abril del 2018, Rosenkrantz tendría el aval del gobierno para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque es una persona del establishment. Claro. Recordemos, ¿no?, que era un abogado que trabajó para el Grupo Clarín también. Exactamente, ¿no? Estaba en su currículum y cuando lo presentó al Congreso lo tachó. Ahora fíjese la gravedad. No nos detengamos en esto porque eso, digamos, en la Corte también hay internas como hay en los partidos políticos. Pero fíjese la gravedad. Ahí dice Carrió que ubicó gente y que maneja a Lorenzetti, Lances y la AFIP, era la AFIP, de Rafaela. Dijo, eso con acuerdo seguramente de Mauricio. Gravísimo. ¿Quiere decir que hay acuerdos entre el presidente Macri y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, según Carrió? Porque reitero siempre, no lo estamos diciendo nosotros, ni lo dice Darío Villarruel. Lo está diciendo Elisa Carrió, la principal socia política de este gobierno. Lo que dice que bien se sobresaltó cuando lo escucha Darío Villarruel, lo estaba anotando yo acá. Según Elisa Carrió, es el juez federal Ariel Lijo el que hace circular a la prensa las escuchas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo clarito, escuchaste lo mismo, Darío, ¿no? Exactamente, y hay una causa penal que tiene Rodolfo Canicoba Corral, y la Corte dijo, profundicen. Bueno, habrá que citarla a Elisa Carrió. Pero mañana mismo Canicoba tiene que citarla y le tiene que incorporar a la causa, porque según Carrió ya está definido quién filtró las escuchas de la expresidenta a la prensa. Ni necesidad de ir porque como diputada puede declarar por escrito. Por escrito. Se agrega este video, se agrega por escrito y que diga qué pruebas tiene. Y además hay que citar al periodista que utiliza todos los domingos, obviamente, las escuchas. Pero además, exactamente, pero además Carrió avanza mucho más allá. Y lo pone a Lorenzetti, como han denunciado la semana pasada, mucho nos ocupamos del tema acá, con Ari Lijalad, lo pone a Lorenzetti en el centro de un armado, de una red de espionaje muy fuerte y muy poderosa. Y ahí fíjese otra cosa, que no sé si está en este corte, pero que lo dijo el sábado en la mesa de la señora Mirta Legrand. Fui anotando porque dijo cosas muy graves. Dijo, empieza haciendo esa denuncia, que Lorenzetti quiere que la causa por la corrupción de menores en Independiente y en otros clubes salga del ámbito de la provincia de Buenos Aires y pase a un juez amigo de Lorenzetti, el juez Armela, creo que dijo Darío. Luis Armela de Quilmes, juez federal. Dijo, compartieron negocios por el Riachuelo. Otra grave denuncia de Carrió. Pero ¿a quién va a defender la causa de los menores? No se entiende mucho. A ver, te voy a dar mi opinión. Para mí lo que hizo Carrió este fin de semana fue lo que hizo Natacha Jay la semana pasada. No, pero a ver, en este caso, de político, porque no aportó una sola prueba. No, bueno, pero dijo... Vomitó y no aportó una sola prueba. Y tiene el deber como funcionaria de presentarse a la justicia. Pero Darío, a ver, ¿no te llamó la atención a vos que durante la semana pasada el procurador de la provincia, Gerardo Contegrán, haya salido a dar una conferencia de prensa bastante insólita con la fiscal del caso al lado diciendo, no están estos nombres, cortando de cuajo? ¿No te llamó la atención?
Me consta que el único motivo de la conferencia de prensa era salvar el buen nombre y honor de los periodistas. De hecho, de la causa de los menores, de corrupción, de pedofilia, no hubo ninguna. ¿Y qué dice Carrió? ¿Qué dice Carrió? Carrió dice, Lorenzetti quiere sacar la causa de la provincia de Buenos Aires para manejarla con Armela para apretar periodistas, funcionarios y otras cuestiones. Es grave lo que denuncia Carrió. Acá los periodistas apretan a los jueces últimamente, me parece a mí. No. La pregunta que uno se hace, Darío, pero también dentro del Poder Judicial se apretan jueces. Sí. A ver, yo lo conté acá, que no solamente Gustavo Arribas fue a apretar a Jorge Ballestero, sí, sino que un altísimo funcionario judicial también se encargó de llamarlo por teléfono al juez para decirle cómo tenía que votar, y el juez obviamente no le dio caso y votó a conciencia y según lo que decía el expediente. Sí, lo que yo le quería decir a Darío, que me interesaría saber, es cuántas veces las denuncias que hace Carrió en los medios en la televisión van a un juzgado, porque la verdad, yo tengo muy... No, la verdad, muy pocas de las denuncias. Muchas de las causas que se han iniciado son las denuncias de Carrió. Van a los juzgados, pero hasta ahora no hay ninguna sentencia condenatoria a ninguna persona por las denuncias. Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. A ver, todas las causas que tienen que ver con políticos del kirchnerismo, la denuncia la hicieron o Margarita Stolbizer o Elisa Carrió, y avanzan con la ayuda de los medios. Yo lo que te quería decir, que obviamente hay apretada de funcionarios, pero va acompañada de lo que sale en los medios. El funcionario le dice al medio, ponelo, así presionamos los dos juntos de lo que el juez puede hacer, ¿no? Bueno, pero acá, a ver, a mí me parece que tiene elementos y los ha presentado ante la Comisión de Juicio Político, Carrió, para pedirle el juicio político a Lorenzetti. Ya los presentó. Mañana va a ampliar, habrá que ver los elementos que mañana va a ampliar en el juicio político a Lorenzetti. Pero Gustavo, ¿cuáles serían las razones del juicio político? Claro. Porque ella ya lo dijo hace como 2 años, quedó stand-by, ahora dice que va a agregar esto y tiene que haber mal desempeño en su función. Pero ahora va a agregar una causa realmente grave institucionalmente, que son las escuchas que están en poder de Lorenzetti. Sí. ¿O no es en poder de la Corte que están las escuchas? ¿Quién es custodia? Rodolfo Canicova Corral tiene una causa y deberá investigar al ministro de la Corte. Es decir, ya hay una causa abierta. Está bien, pero es paralelo la investigación judicial a un pedido de juicio político. Sí, déjame decirte algo. Toda esta movida tiene que ver con algo que ha preocupado al PRO y a Elisa Carrió, y que Lorenzetti asestó a través de la Corte un golpe mortal. La muerte del Tribunal Oral número 9 pero estaba Darío, siendo armado ya le había hecho para condenar a Cristina Fernández. Eso, obvio que preocupa al gobierno, pero Carrió ya había hecho las denuncias el año pasado contra Lorenzetti, lo tienen a la mira hace 2 años a Lorenzetti. No te equivoques, Darío. No, pero hace 2 años que lo tienen en la mira a Lorenzetti. Pero por cuestiones personales y partidarias. No sé, yo no lo voy a defender a Lorenzetti, pero no conozco ninguna conducta de Lorenzetti, salvo un accidente que tuvo en Rafaela, donde murió un motoquero y que se tapó todo. Bueno, habría que averiguar lo que denuncia Carrió del ANSES y de la FIP si es cierto que tiene tanto. Bueno, habrá que ver. Bueno, mañana va a ampliar el juicio político. Bueno, ratifico igual, a mí me parece grave las acusaciones de la diputada Carrió contra el presidente de la Corte. Hablan de un conflicto muy fuerte. También hablan de un conflicto dentro de Cambiemos con el presidente de la Corte. Las cosas que denuncian me parecen graves. Pero bueno, veremos también qué es lo que pasa, también qué postura toma el Frente para la Victoria, si acompaña o no a los pedidos de juicio político. Porque ahora le va a pedir el juicio político también por el tema de las escuchas, donde la principal protagonista ha sido la expresidenta Cristina Kirchner. Muy bien, nos metemos de lleno en otra causa que escandaliza. El correo gay, y sigue realmente este tema escandalizando. La semana pasada pasó sin pena ni gloria, nadie se escandalizó, el gobierno apartó al fiscal Sony de la causa del correo, un fiscal que venía investigando a la familia del presidente, que había pedido ya muchos informes sobre todo el accionar del grupo empresarial de la familia presidencial. Usted sabe, es una de las causas que más preocupa al presidente.
La familia presidencial le debe al Estado argentino, se está hablando de 70.000 millones de pesos. Pero vamos a recordar todo este caso. La causa penal se inició tras conocerse el intento de Macri de condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. Lo iba a hacer calladito la boca y allí saltó el escándalo. El fiscal Sony imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de Sideco, Socma y Correo Argentino. Por eso molestaba al fiscal Sony. Por eso Macri se lo saca de encima al fiscal Sony. La fiscal Gabriela Boquín denunció que el grupo Macri, integrado por las firmas Socma Sociedad Anónima y Sideco Sociedad Anónima, intentó el vaciamiento de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Recordemos que también la fiscal Boquín está en la mira del gobierno. El gobierno la quiere apartar, sería otro escándalo. El gobierno quiere apartar a la fiscal Boquín. El gobierno quiere tener el camino allanado. El gobierno quiere que este tema, la justicia federal, se lo resuelva al presidente Macri. Mire lo que pide el presidente de la República, ¿eh? Mire lo que pide el presidente de la República. Gustavo, ahora, esto, sí. ¿Sabés quién es que tiene que resolver si la doctora Boquín deja o no deja la causa? Sí. Ricardo Lorenzetti y la Corte Suprema de Justicia. Por eso digo que hay un montón de cuestiones alrededor de este ataque a Lorenzetti. Lorenzetti el que tiene que definir si Boquín se queda o no en la causa del Correo en materia comercial. ¿Y cuál sería la causa que lo ataque Carrió? Y porque sacando a Boquín, ¿quién va a investigar el Correo? Nadie. Está bien, pero no dijo nada de Boquín Carrió. No, pero lo que dijo esconde otras cuestiones. Yo creo que en todo caso Macri es el que va a tratar de negociar con Lorenzetti y no impulsará el juicio político de Carrió. Pero manda a Carrió. Yo no a creo instalar que los temas. No, es un apriete, Gato, es un apriete. No, yo no creo que la mande, no estoy de acuerdo con ustedes. Bueno. En eso Carrió se ha cortado sola. O se manda sola, como vos quieras. En eso Carrió se ha mandado sola, no tiene, e incluso incomoda el tema de Lorenzetti al gobierno. Incomoda el tema de Lorenzetti al gobierno. Ahora. Ya le habían dicho la otra vez hubo una cumbre porque Macri le dijo no lo toques a Lorenzetti y Carrió siguió adelante. Pero ¿te acordás todos los años que organizaba el año judicial? Iba gente del gobierno a aplaudir a Ricardo Lorenzetti. Se ve que no lo pueden manejar ahora y quieren a alguien de su palo, lo que decíamos al comienzo. Quieren voltear a Lorenzetti para que haya un Rosencrantz que diga todo lo que sí es lo que dice el gobierno. ¿Es así? Sí. Yo la verdad no pongo las manos en el fuego por nadie. No, nosotros tampoco. Quédate tranquilo. Bueno, a ver, acá es muy interesante esto ocurrió, esta cumbre. Hubo una cumbre que hay que recordar por el tema del correo el 24 de noviembre del 2017. El 24 de noviembre del 2017, el diario La Nación ventiló que había existido una cumbre entre el presidente Mauricio Macri, el titular de la AFI Gustavo Arribas, el operador judicial, según Carrió, Daniel Angelici, y el ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Para qué hicieron esa cumbre? Macri, Garabano, Angelici y Arribas, según el diario La Nación, para tratar el tema del correo, la preocupación que había en el gobierno por el avance de la causa del correo. En esa cumbre, ¿de quién se habló? Del juez federal Ariel Lijo, el juez de la causa del correo. ¿Y de quién más se habló en esa cumbre? Del hermano de Ariel Lijo, Alfredo Lijo, Freddy Lijo, que en esos momentos estaba siendo apuntado por el Consejo de la Magistratura. Lo quería investigar el Consejo de la Magistratura al hermano del juez Lijo porque
Aparentemente que tenía caballo, un ara... una financiera también, una financiera, vinculada a préstamos, etcétera, etcétera. En realidad iban por Freddy, pero por el hijo, que es el juez. Claro. Eso está claro. Exactamente, buscaban la relación de por qué el hermano manejaba estos negocios que podía salpicar al juez Lijo. Llamativamente, cuando estaban a punto de citarlo al hermano de Ariel Lijo al Consejo de la Magistratura, oh sorpresa, no lo citaron, Darío. No, oh sorpresa, metieron preso a Vudú. ¿Se acuerdan? Exactamente. Y era por el caso de Freiler también, que haría Alfredo Lijo, porque la ex mujer de Alfredo Lijo era una prestanombre de Freiler. Exactamente. ¿Se acuerdan? O por lo menos se decía que era una prestanombre. Eso, claro, bueno, no está confirmado porque todo quedó en la nada con la renuncia de Freiler y con que se tapó todo el asunto. Como bien apunta Darío, lo metieron preso con toda la actuación cinematográfica mal, sacándolo en pijama, descalzo, Amado Vudú, para tapar todo este escándalo. Ahora, según el diario La Nación, en esa cumbre, Daniel Angelici dijo, pongamos por favor de nuevo la placa, yo lo conozco, tengo muy buena relación, siempre jugó bien. Una juega. ¿De quién hablaba Angelici? De Tevez. No. Del juez federal Ariel Lijo. Perdón. Yo creí que de Pavón. Del juez federal Ariel Lijo. En esa cumbre, donde hubo, según el diario La Nación, Caravano, Angelici, Macri, Arribas, ¿de qué hablaron? Del Lijo. Y de cómo dijo, yo lo conozco, tengo muy buena relación, siempre jugó bien. El juez Lijo, que hoy llamativamente tiene dormido el expediente de la causa del Correa. Fíjese la doble vara de la justicia federal, de los fiscales, algunas causas sin tener probados, meten presos. En esta, donde se ha avanzado muchísimo, donde también hay empresarios que le deben plata al Correo, que el presidente se escandaliza, y está muy bien, todos los que le deben plata al Estado tienen que pagar. Pero bueno, empecemos por los temas por casa, ¿no? Empecemos por casa y que la familia del presidente pague lo que se le debe al Estado. Ahora este tema, ojo, porque este tema también puede ir a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gustavo, con una salvedad. En este caso, el Correo, la empresa de los Macri, quieren hacerle juicio al Estado por el Correo argentino. Claro. No solo no quiere pagar el canon que le debe, sino que además quiere hacer juicio al Estado, le lleva adelante juicios al Estado. Y ese fue el mayor problema. La deuda que ofrecía pagar en esa famosa cuenta que daba a los 70.000 millones, no incluía ninguna cláusula que obligara a las empresas de Macri a renunciar a los juicios. Por lo tanto, se beneficiaba con el pago y además iba a accionar contra el Estado, con lo cual tenía el doble negocio. No pagaba y cobraba. Bueno, todo eso tiene que resolverlo y todo eso lo tiene en sus manos el juez federal Ariel Lijo. Y mire todo lo que ha hecho el gobierno para cuidarlo, protegerlo, Ariel Lijo, porque tiene la causa que más preocupa al presidente. Enseguida vamos a volver con este tema porque está el doctor Daniel Igolnikov, que fue el primero en denunciar y él nos va a ampliar sobre el tema del Correo. Bueno, muy bien. Vamos al tema económico. Venimos desde la semana pasada y la anterior también viendo cómo las tarifas impagables ya... tarifas impagables realmente afectan al bolsillo de todos los argentinos, sobre todo de la clase media y de las clases que más sufren el ajuste del gobierno. Se conoció durante el fin de semana un cuadro comparativo muy interesante sobre, esto es Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que hace muy buenos trabajos. Fíjese primero, promedio de los últimos 2 años, más los aumentos anunciados en el 2018. ¿Cuánto aumentó? La electricidad en los últimos 2 años, 1.490%. Dígame, ¿qué salario aumentó en la Argentina? 1.490%. El gas aumentó 1.297% en los últimos 2 años. El agua, 664%. Los peajes, 623%. Mire, este fin de semana
viajé a la ciudad de Rosario, autopista Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires, pagué 3 peajes ida y vuelta, en total 280 pesos. Un desastre la autopista, un peligro. No hay accidente porque Dios es grande y tiene la mano protectora. Llovía torrencialmente, la ruta está desbalanceada, hay tramos donde está más alto de un lado que del otro. ¿Y uno paga peaje? ¿Cuál es el servicio de una autopista que es vínculo entre Buenos Aires y Rosario, que está hecha un desastre? Y hay que pagar 280 pesos de peaje, ¿para qué? Si el servicio no lo cumplen. No tiene banquinas, con el peligro que eso representa. Viniendo de Rosario a Buenos Aires, entre Río Tala y el kilómetro 104 es un desastre. Pozos, ruta en mal estado, le han sacado una fase para ponerle desastre. Pero aumentaron, 623% los peajes. El transporte aumentó 105%. Las prepagas el 88%. Y fíjese cómo afecta todo esto en el salario, en su salario. Mire, esto es durante este año. Arrancamos en enero con una carga de 11.6% del salario destinado a los servicios. Y fue incrementándose ya a lo largo de este año. Febrero sube al 13,9%. En marzo, la incidencia en porcentaje de las tarifas en su salario. En enero era del 11,6%, en febrero del 13,9%, en marzo del 15,5% y en abril del 17,9%. Nunca se vio esto. ¿De qué salario estamos hablando? Claro, porque estamos regresando a la incidencia que tenía en la década del 90, cuando las tarifas eran todas dolarizadas después de las privatizaciones. Claro. Tenemos más o menos la misma incidencia hoy que en la década del 90. Estamos hablando de un salario de 40.000 pesos, porque si no, la incidencia es mucho mayor. No, pero esos son casos puntuales. Cuando hacen estas cuentas en la universidad, sacan promedio de ingresos y promedio de tarifa. No se toman casos puntuales. Siempre en los casos puntuales te da mucho más. Claro, es así. Sí, se estaba hablando incluso de que era un 6%, ¿no? El 6% fue durante el 2015. En 2015 te daba un 6% el destino que hacías de tu salario a el pago de los servicios. ¿Y en el 2000 de cuánto era la incidencia? Del 20%. ¿En el 2000? En el 2000. Año... En el 2000, sí. O sea que estamos volviendo al 2000. ¿Es así? Tenemos la claro, misma estamos volviendo a los 90. La década del 90, ¿no? Estamos volviendo a los 90. Estamos hablando de la convertibilidad. En la convertibilidad la incidencia de los servicios estaba en ese orden. El 20%, 21% del salario destinado a estos servicios. Ya estamos en el 18. Sí, algunos puntos más también. 17, 9. Creo que si consideras el último aumento de gas, que sube al... De este mes. Sube al 20%. Pero estamos ahí en esos valores, ¿no? Bueno, hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó sobre justamente el tema de los aumentos y de Aranguren, ¿no? Se cae otra mentira del gobierno de Cambiemos sobre la pesada herencia, Iván. Te dijeron que había una grave crisis energética y que por eso era inevitable aumentar las tarifas. Justo hoy pone, sin límite, en el primer bimestre se importó 11 veces más petróleo que en el 2015, ¿eh? La nota del cronista del día de hoy. Sin límite, en el primer bimestre se importó 11 veces más petróleo que en el 2015. Petróleo y nafta finales, claro, ¿no? Obvio. También se incrementó. Y eso es la política de Aranguren, de decir, bueno, es cuestión de mercado. Si es más barato importarlo, importémoslo. Después de 2 años, el gobierno de Cambiemos está provocando la verdadera crisis energética. Menos producción nacional, más importaciones, más déficit comercial y un tarifazo impagable para los argentinos. De Yapa, Shell es una de las 2 multinacionales a la que más petróleo se le compró. Sí, la empresa extranjera de la que Aranguren era presidente y accionista hasta que asumió como ministro. Ellos le dicen conflicto de intereses. En mi barrio lo llaman de otra manera. Bien, sobre esto también opinó el sábado a la noche Elisa Carrió, sobre Aranguren. A ver qué dijo. Lo que no es Aranguren es hipócrita, y eso a mí, como yo detesto tanto la hipocresía, él dice, todavía no termino de creer en el país. Mucha gente te dice lo mismo. Es un ministro. Es obvio.
Es obvio. Yo lo hubiera dejado, bueno, si usted no confía en su propio gobierno, yo hubiera tomado otra decisión. Pero esto es una decisión de Macri. Lo que quiero decir es que Juanjo Aranguren en esto es auténtico. Y yo valoro la autenticidad. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo de presidente? Es una decisión que me la guardo, que sé claramente lo que haría el otro día, pero que yo no soy presidente. Con lo cual dije todo. Sí, está bien. Te hago esta pregunta porque me parece... que lo quiera mucho a Juanjo y con mi gobierno no sigue, bajo esas circunstancias, está claro, pero yo no soy presidente. Si yo fuera presidenta, conmigo Aranguren no sigue como ministro. Otra frase de Carrió, que después dice que acompaña a Macri, pero que cada vez plantea más diferencias del gobierno de Mauricio Macri. Elisa Carrió. Bueno, mire, hay cosas realmente ridículas que están pasando en la Argentina, que uno dice la verdad. Ratones paranoicos, sí, paranoicos se volvieron los ratones, porque según la policía en Pilar desapareció droga. Desaparecieron, ¿cuántos kilos de droga? 500 kilos. 500 kilos de droga desaparecieron en Pilar. ¿Y qué dijo la policía? Se la comieron los ratones. Se la fumaron los ratones. La droga estaba en estado de sequedad absoluta, ya que se encontraba en depósito de hacía unos 2 años, lo que nos obligó a constatar si verdaderamente una invasión de roedores pudo haberse comido tamaña cantidad de marihuana. No se puede creer. Los expertos consultados llegaron a la conclusión de que eso era muy poco probable, ya que de haber ocurrido, los ratones habrían muerto y no se detectó presencia de cadáveres de los animales en el lugar. La verdad, muchachos, habrían explotado. ¿No había ratones con uniforme? Digo, por la duda, porque ahí puede haber un problema. Pero además empezaban a levitar los ratones y se comían 580 kilos de marihuana. La verdad, muchachos, busquen otras excusas. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro Ritondo, tiene que rápidamente a salir a aclarar. Bueno, porque no que diga que los ratones se comieron 500 kilos de droga, muchachos. Somos grandes. Que hagan una conferencia de prensa, Gustavo, como fue por el tema de Natacha Jal, para que expliquen realmente qué pasó con la droga. Quiero decir algo, por ley... También le correspondería al procurador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué no la quemaron? Si es lo que se debería hacer. Eso iba a decir, obvio. Por ley se tiene que quemar porque es el objeto del delito, obviamente no sirve para nada, salvo para que algunos hagan negocio, pero es llamativo el tema de que pongan en responsabilidad, culpabilidad a los ratones. Porque pueden haber dicho cualquier cosa, pero no echarle la culpa a los ratones, que obviamente no se pueden defender. Por eso digo, muchachos, la verdad, no nos tomen por tontos, somos grandes. Rápidamente, como dije Darío, así como la semana pasada. Porque aparte la ministra Patricia Bullrich dice que todos los días decomisan droga y controlan y todo. ¿Y acá? ¿Qué pasó? Ahí está. Pero si no le desaparecieron 500 kilos y se lo comieron los ratones. Sí, básicamente también habría que hacer una atención a la salud pública, ¿no? Porque si tienen ratones para comerse 580 kilos de marihuana, no sé la cantidad que debería haber en el lugar, en el depósito ese donde estaba guardada la marihuana. Ahora, tomando en serio esto, hay que ver qué pasa con todos esos cargamentos que anuncia Patricia Bullrich cada tanto y convoca a la prensa. ¿Y a dónde van a parar? ¿Y a dónde va? ¿Y quién controla? Porque no se ve que los quemen. No se ve, no. No se ve que los quemen, ¿no? No. Porque antes te mostraba. Había procedimientos, sí, en los cementerios realmente. Los que bueno, habrá que esperar la opinión del ministro de Seguridad, porque además los propios informes están diciendo que era imposible, ¿no? Claro, los peritajes dijeron que era imposible. Claro, jurídicamente no hay ratones. O al menos ratones que fumen salvo que eran ratones de laboratorio. Claro. Capaz que eran ratones de laboratorio. Qué viaje se deben haber dado si se la comieron, ¿no? Fin de semana intenso en Brasil. Lula finalmente ya está en prisión. Las expectativas son para esta semana. Hay un grupo de abogados que ha presentado una cautelar, la Corte de Brasil que tendría que tener, pero realmente lo que hay que decir, lo que al menos a mí personalmente, antes de entregarse, Lula hizo un discurso de características políticas
impecables. Pocas veces visto en un líder con contenido preciso, dando prácticamente un testamento político de su actuación pública y de lo que él pensaba. Vamos a un extracto de lo que dijo Lula el sábado. Eu vou cumprir o mandato. E vocês vão ter que se transformar. Cada de vocês não vão mais chamar Chiquinha, Joãozinho, Zezinho, Albertinho. Todos vocês daqui para frente vão virar Lula. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito um partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa. Conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque eu vou fazer muito mais. Realmente impresionante el discurso de Lula. Es un líder político, ese es un líder político, contenido, precisión, dejando prácticamente un testamento político. Pedro, ¿y cómo está la situación ahora de Lula? Bueno, primero actualicemos, porque hace minutos nada más el Partido de los Trabajadores oficializó a través de un comunicado que Lula va a ser el candidato a presidente y que lo van a inscribir el 15 de agosto. Comunicado oficial que tiene minutos. En un contexto de mucha violencia en Brasil que nosotros estamos siguiendo. Ayer a la noche mataron al asesor de un concejal que en su momento incluso fue planteado como Premio Nobel de la Paz, alguien de Río de Janeiro, un empresario que ha trabajado mucho en sectores populares. Este asesor del concejal era testigo en el asesinato de la concejala que fue asesinada el 14 de marzo. Es increíble, ¿no? Estamos hablando de Brasil. Estamos hablando de asesinatos de asesores, asesinatos de concejales, expresidente preso, presidenta destituida que ahora está en España, en el Congreso de España, denunciando lo que está pasando en su país, amenazas en el transporte aéreo que trasladaba a Lula da Silva de San Pablo a Curitiba, donde está preso, donde se escucha alguien que dice, tírenlo por la ventana. Sí, es tremendo ese audio. Es tremendo el audio. Tremendo. Me hizo acordar, ¿ustedes se acuerdan que aquí, cuando la expresidenta era Cristina Fernández de Kirchner, que hubo se interceptó un vuelo de un helicóptero y se escuchó una frase, bajen a la yegua? Sí, señor. Y hay un... Terminaron identificando el origen de... ¿Sí? Yo nunca me enteré. Hay un audio muy conocido de la época del Pinochet. Exactamente, el gallo no se rinde. Exactamente, diciéndolo que había que matar a Salvador Allende. Digo, estas cosas hay que tomarlas con mucha atención. Porque además esto, de comprobarse de dónde salió, tiene hasta penalidades. Tal cual. Tiene hasta penalidades. Y además, respecto de lo que decía Pedro, también hay que investigarlos y hay que tener atención por lo que decía de Chile, porque no nos olvidemos que esto es en el contexto de las Fuerzas Armadas diciendo que si Lula no iba preso, iban a levantarse en armas contra el gobierno. Bueno. Entonces, por eso mismo es central. Y donde los militares siguen hablando en público sobre la situación política, escribiendo artículos, no están para nada callados. Como hacía 20 años, 30 no ocurría. Como hace mucho no pasaba, en el marco de la caravana de Lula da Silva, que lo comentábamos la semana pasada,
atacada a balazos. Este es el Brasil de hoy. Hace un tiempito atrás hablábamos de Brasil tratando de entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con el gobierno de Dilma. Con el gobierno de Dilma, exactamente. Mirá, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Lo concreto es que hay una vigilia frente a la cárcel en Curitiba, que el Partido de los Trabajadores ha decidido trasladar su dirección nacional a la ciudad de Curitiba, frente a la cárcel. Están esperando personalidades internacionales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está juntando firmas para que lo nominen a Lula da Silva como Premio Nobel de la Paz. Hay un Brasil convulsionado. Desde el punto de vista jurídico, se va a presentar un recurso el próximo miércoles, que obviamente lo van a tratar. ¿Y la discusión cuál es? Algo que siempre hablamos acá. El tema es si alguien puede estar detenido cuando la sentencia no está firme y quedan instancias de apelación. Es lo que pasa. Todavía quedan instancias de apelación porque lo que se resolvió fue el tema de si tenía que estar preso o libre, no el fondo de la cuestión. Una corte puede anular el fallo del juez Moro. Puede anularlo y decir vuelve a ser foja cero porque no hay pruebas. Bueno, esto es lo que van a tratar de hacer. Lograr que la corte diga que como la sentencia no está firme, Lula tiene que estar en libertad más allá de lo que se resuelva en el futuro, de la culpabilidad o no, y los 12 años, un mes de prisión. Ahora, Darío, si acá hablamos de las presiones que hay sobre la Corte, imaginémonos en Brasil, donde los militares salen a hablar abiertamente y en el momento de los noticieros más importantes ponen la voz de los generales. O sea, este es el Brasil de hoy. El de Argentina del 70, parece. Bueno, muy bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguidita, cuando nos vamos a encontrar, vamos a tener más material sobre las últimas horas del submarino San Juan. Una agonía de más de 2 horas. ¿Qué dice la comisión designada por el ministro de Defensa, que ha sido citada ahora por la jueza de Caleta, Olivia Yáñez? Nuevos documentos, además, que comprometen aún más a la Armada y al Ministerio Político. Y enseguida también estamos aquí con el doctor Daniel Igolnikov, abogado, denunciante en la causa del Correo Gate. El gobierno quiere tapar la causa. ¿Qué va a pasar? Enseguida se lo contamos.